¿Salvados de qué? ¿Salvados de quién? Miren, me entusiasmé tanto cuando estaba haciendo esta palabra, estaba preparando esta palabra en la semana, que había puesto también para qué y para quién. Pero lo vamos a dejar para otro día esto, porque es tan importante para qué soy salvado y para quién soy salvado, para quién soy salvo, que lo vamos a dejar. Pero esto se ha predicado mucho en nuestra iglesia, en nuestra congregación, por el propósito, y se está estudiando los jueves también, en Encuentros para Crecer, por lo menos se está trabajando este tema o se va a trabajar muy pronto. Sin embargo, el Señor me inquietó porque yo también llegué un día a la iglesia, tenía 17 años cuando me convertí y había nacido prácticamente en una congregación evangélica, de madre católica, padre evangélico, decidieron caminar juntos un día y bueno, se casaron y allí arrancaron y cuando murió papá, mamá dijo, no, ustedes hagan lo que quieran, vayan a la iglesia que quieran. Así era, democrática, pero estuvo muy conforme con que siguiéramos con mi hermana en la iglesia evangélica o reuniéndonos en la iglesia evangélica. Así que yo tenía tradición, yo tenía escuela dominical, Cuando se estudiaba la palabra los domingos era palabra que llegaba, ¿no? Porque era un domingo tras domingo, sistemáticamente. Pero llegó una edad en la que me gustaba bailar, me gustaba salir, me gustaba andar con mis amigos, con mis compañeros de estudios y demás. Así que hice un poco de vida de noche y demás. Y un día tenía 17 años y llegué a una reunión así, me senté al final de todo, ni sé de qué predicó el pastor, no me acuerdo, pero sé lo que él me dijo cuando yo le dije, yo acepté a Cristo esta mañana como mi Salvador. Y él me dijo, pero si yo no prediqué el Evangelio, yo enseñé la palabra. No sé, le digo, yo tuve una convicción de pecado tan grande y yo me daba cuenta de que había estado lejos de Dios, de que no me importaba nada y de pronto es como que dejé de caminar de espaldas a Dios. Y vine y puse mi cara mirando al frente, el pastor no sé de qué predicó todavía hasta el día de hoy. Era don Jorge Bernardini, un hermoso pastor de gran tradición en la Alianza Cristiana y Misionera. Y bueno, recibí a Cristo. Tenía 17 años. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces decimos salvados, pero ¿salvados de qué? ¿Y salvados de quién? Entonces, el Señor me inquietó por el lado de, bueno, tal vez hay alguien que está comenzando los pasos, comenzando a caminar y no sabe muy bien de qué ha sido salvado. Obvio, esta es una iglesia donde hay muchísima palabra. Si ustedes vienen los lunes hay palabras, si ustedes vienen los jueves ahora hay enseñanza, si ustedes vienen los domingos, domingo tras domingo hay enseñanza, hay palabra. No saben de sido gente de enorme trayectoria. Y José tiene 30 años en esta iglesia. Teodoro predicó en esta iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Y nos bendijo tanto. Y tantos otros nos han bendecido mucho. Ahora bien, pensaba, ¿de qué? ¿De quién somos salvos? Bueno, vamos despacio. Vamos a empezar primero pensando en Romanos 5. Yo no voy a leer un pasaje completo, pero ustedes síganme un poquito con la lectura en sus Biblias si la tienen abierta. Romanos 5:1. El gran versículo dicen algunos, de la conversión profunda de Martín Lutero a Cristo. Él era un monje inquieto y tomó la palabra y leyó, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 8 va un poquito más adelante y dice, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo pensaba, esto es el Evangelio. Si quieren un Evangelio condensado,
Bueno, Juan 3:16 lo es, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Este es otro evangelio condensado. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Están abiertos los brazos de Dios, los brazos del Señor para recibirnos siendo nosotros pecadores comunes y corrientes y a veces con gusto, pecadores con gana? Sí, están abiertos. Quedémonos con esta visión totalmente real. Están abiertos. Esto es el Evangelio. Una buena noticia, esto significa Evangelio, una buena noticia condensada. Ahora bien, Pablo nos lleva a pensar enseguida que si cuando éramos enemigos de Dios, versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, de Jesús. Fíjense el razonamiento de Pablo. ¿Con cuánta más razón? Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, seremos salvos sostenida nuestra salvación presente y futura, así como fuimos salvos. A ver, mi ejemplo. Yo fui salvo a los 17 años. Creo que es así realmente. Ahí acepté a Cristo. Pero sigo siendo salvo, presente y futuro seré salvado por la vida de Cristo, porque Cristo vive. Porque Él ha resucitado. Por esto, dice el apóstol, fuimos salvos, pero somos salvos y seremos salvos. Entonces, este es un estado permanente, salvados en forma permanente. Como el diablo sigue interesado, sin embargo, en empequeñecer permanentemente lo que Cristo ha hecho, el sacrificio de Cristo, él está interesado en ningunear, como se dice ahora, los chicos dicen esto, ¿no? Es decir, en ningunear a Cristo, en ningunear lo que Él hizo, su sacrificio. Entonces, la palabra salvación no es que ha quedado en desuso, no, es que tal vez tiene una interpretación como la palabra es soteriológica, ¿no? De que un día seremos salvos, que un día lograremos estar en la presencia de Dios, porque Él nos llame a su presencia, la cosa más natural del mundo. La muerte es tan natural como la vida, así que hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí, Él nos puede llamar, o sea que Él venga, y entonces nosotros pensamos, sí, la salvación es para ese tiempo, ¿verdad? Pero verdad a medias, ¿verdad? Pero verdad a medias. ¿Por qué una verdad a medias? Porque nosotros sabemos que hemos sido salvados aquí porque tenemos un propósito, y ahí vuelvo al tema del para qué, para quién, pero para vivir aquí de una manera diferente. Este es el punto. Muchos de nosotros podemos ocuparnos de la salvación. Me parece que es interesante recordar ese versículo de Filipenses 2, creo que está allí en el boletín. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, dice la nueva traducción viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cómo es la cosa? Entonces, los resultados de su salvación los tenemos que demostrar cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que hemos sido salvos. Ahora, salvos somos por la fe. La otra versión, la versión 60, decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y daba la impresión, así traducido, de que nosotros teníamos que hacer algo para ser salvos, ¿verdad? Se podía interpretar así, no digo que absolutamente sea así, no fue la intención tampoco de los que la tradujeron, pero quedó así, ocupaos en vuestra salvación. Esta versión dice otra cosa un poco más elaborada, pero realmente interesante. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación.
Hemos sido salvados por la gracia de Dios porque no hicimos nada, simplemente tuvimos que poner nuestra fe, pero ahora tenemos que esforzarnos por demostrar que somos salvados. Para eso, dice el apóstol, tenemos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Ahí estamos en el para qué y estamos en el para quién, ¿verdad? En buena medida. Ahora, como para que no queden dudas, en Romanos 1, Pablo vuelve a decir, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Jamás vamos a dejar de predicar que esto lo hemos recibido por gracia, porque Dios es bueno, porque siendo aún pecadores Dios me encontró, porque teniendo mucho que confesar, Dios me encontró y me abrazó como estaba. No tuvo problema en abrazar a una persona sucia. Lo hizo. Y lo hizo con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de haber sido salvados? La palabra es sotería o soteria en el griego. Y en buena medida, es decir, tiene tantos significados la palabra salvación que le hemos perdido un poco el sentido. Miren, yo encontré librados, encontré cantidad de sinónimos, pero librados significa salvados, liberados, extraídos para ser preservados, extraídos, ahora vamos a ver por qué, rescatados, excluidos, pero de la buena exclusión, no la exclusión que dice vos anda afuera, sino la otra exclusión, me sacó de un lugar y me puso en otro, guardados. Todo esto significa salvados. Pero volvemos, ¿de qué? ¿Salvados de qué? En Romanos 5:9, Pablo dice que por medio de Él, de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. Del castigo de Dios. Otra versión dice seremos salvos de la ira de Dios. Notemos que esta salvación está pensada en futuro otra vez. Es algo que no dice que nosotros somos salvos de la ira necesariamente. Hay algún versículo que habla claro de esto también y sabemos que hemos sido rescatados. Ahora vamos a ver que hay un tiempo actual, un tiempo presente de salvación, pero esta salvación a la que él se refiere es futura, es salvación del futuro. Seremos librados, seremos salvados. Y Jesús mismo, cuando atacó la hipocresía de los maestros de la ley, de los fariseos, les dice en Mateo 23, ¿cómo escaparán? Más adelante. ¿Cómo van a hacer ustedes para escapar de la condenación del infierno? Sin embargo, un poquito antes, en Juan 3:19, ¿no? En otro momento del ministerio de Jesús, Él dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna ya comenzó. No es algo a futuro, no es algo que vas a tener, que voy a tener un día. La vida eterna ya comenzó. Es decir, somos eternos ya. Todos los que recibimos a Cristo, los que le aceptamos y los que buscamos dar gloria a su nombre hoy y siempre, ¿no? Tiene vida eterna hoy y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto es lo que está diciendo el Señor. Hoy sos salvo, para que mañana goces de esa salvación plena, pero hoy sos salvo, hoy tenés vida eterna. Y nosotros nos preocupamos cuando nos falta la salud, ¿no es cierto? Esto es natural, es normal, somos seres humanos y es así. Ahora bien, nosotros
En Cristo sabemos que tenemos vida y vida para siempre. Es decir, esa vida supera estos años que tenemos. Para algunos, nosotros no estamos pensando en que tenemos toda una vida por delante. Sabemos que tenemos que aprovechar bien los tiempos que vienen, los años que tenemos por delante. Otros, cuando yo tenía muy pocos años, pensaba, falta mucho para eso. Y pensaba, cuando yo tenga 50 años, a ver, más o menos en el año 2000, por ahí, 2001, ahí cumplí los 50. Pero yo pensaba, falta una eternidad para el 2001. Ya hoy estamos en 2016. Pensemos, Dios nos ha librado y nos ha dado salvación aquí y ahora, desde este tiempo para siempre. Es salvación eterna. Y fíjense, no solamente Él ha hecho esto, sino que fuimos salvados de algo más, porque estamos viendo de qué hemos sido salvados. Hemos sido salvados de la condenación eterna, hemos sido salvados para tener vida eterna, pero ahora y de ahora para siempre. Fíjense ustedes que Gálatas 1:4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad. Ustedes me van a decir, bueno, al decir esto, ¿qué hacemos? ¿Nos excluimos como los monjes? Yo conozco el monasterio de los franciscanos entre Azul y Tandil, por allí en la zona de Barker. Es un lugar maravilloso, han elegido un lugar espectacular, pero están excluidos, están encerrados. Por cierto, mucho de lo que hacen glorifica a Dios. Yo les digo, porque aprendí a ver en la naturaleza a Dios también. Y mucho de lo que hacen, y mucho del lugar, y mucho de cómo tienen el lugar, indica quiénes son ellos, indudablemente. Y de que buscan a Dios con sinceridad. Dejemos que tenemos diferencias con los hermanos católicos, pero realmente creo que sí. Sin embargo, Dios no nos llamó a excluirnos. Dios no nos llamó a encerrarnos. Pero Él dice, sin embargo, que nos ha rescatado de este mundo de maldad. La versión vieja decía, para librarnos del presente siglo malo. Entonces yo cuando digo de qué cosas me libró el Señor, de qué cosas me salvó, cada uno piensa en lo suyo, cada uno piensa en de qué lo libró el Señor. Seguramente todos hemos sido librados de cosas diferentes o algunos muy parecidas, pero hemos sido librados de eso. ¿Por qué llegué hasta aquí? Porque Dios tiene un propósito para mí. Pero he sido librado, he sido rescatado. ¿De qué? De este mundo de maldad, dice. No dice que hemos sido rescatados, que hemos sido quitados del mundo. Fíjense que el mismo Señor dice con toda claridad, no te pido que los quites del mundo, en su oración de Juan 17, sino que los guardes del maligno. Bueno, ahí tienen parte de la respuesta de quién hemos sido salvados. ¿De qué? Hemos sido salvados de la condenación eterna. Hemos sido salvados del infierno. El infierno, el cielo, sí, es un lugar, sí. Y la Biblia dice que es un lugar. Uno, un lugar desagradable para pasar la eternidad. Terrible, que no lo podemos imaginar. Otro, un lugar maravilloso, es el cielo de Dios. Entonces, cuando decimos, Señor, yo quiero estar con vos, cuando le decimos, Señor, te amo, estamos buscando ese lugar, estamos buscando ese cielo, ese lugar que nos dará paz absoluta y total para siempre. Ahora bien, cuando el Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, está diciendo de quién nos ha librado. Y yo les digo, hermanos, que cuando nosotros nos vamos de debajo de la autoridad del enemigo, vienen problemas, comienzan las luchas. No soy muy buen vendedor del Evangelio en este sentido. Yo escuché, en los últimos años hemos escuchado a algunos que dicen que si vos no querés tener problemas, acércate a Dios. Esto es verdad, absolutamente, pero convengamos en que tenemos que explicarlo muy bien. Porque los cristianos a veces creemos
que no vamos a tener más enfermedad, que no vamos a tener más inconvenientes, que los problemas se nos terminaron, porque entendimos mal, creo yo, esta predicación. ¿De qué nos ha librado el Señor? Bueno, acá lo tenemos, de la condenación eterna, nos ha librado del poder del mundo. Ahora vamos a ver por qué y qué tenemos que hacer nosotros para poder mantenernos de otra manera para la gloria del que nos libró. Porque esto que hizo Dios es tan grande, tan enorme, que nosotros no lo podemos terminar de entender del todo. Pero nos libró del poder, dice, de la maldad, del poder del mundo. Miren, me atrevo a decir, estuve orando por este tema en esta mañana y por eso se los puedo decir, creo yo. Pero lo que pasó ayer en Costa Salguero, por ejemplo, con estos jóvenes que buscaban en la droga, yo no juzgo a nadie, pero ellos no tenían que buscar ahí, equivocaron el lugar. ¿Dónde tenían que buscar? Tenían que buscar en Dios, tenían que buscar en creación, tenían que buscar en salud, tenían que buscar en el bien, no tenían que buscar en este lugar, siquiera podríamos decir cierta felicidad, comillas, momentánea, en la droga. ¿Por qué tenían que buscarlo ahí? Y entonces yo creo que estamos todos muy impactados por esto y también por lo que nos contaba Sergio. Realmente podemos cometer errores como cristianos también. Pero nosotros nos tenemos que levantar en esta posición, saber que hemos sido salvos, que somos salvos y que esto tendrá consecuencias futuras, que no habrá condenación para ninguno que busque a Jesús y para ninguno que abra su corazón con toda humillación ante Él. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Porque está bien, hemos sido salvados de la condenación futura, hemos sido salvados de este presente siglo malo, hemos sido salvados de tantas cosas. ¿Y de quién? Ya sabemos de quién. Del que no quiere dejarnos escapar, del que no quiso dejarnos, pero lo tuvo que hacer, porque Cristo es más poderoso. ¿Saben esto? Dios siempre tiene más poder. Y si nosotros recurrimos a Él, el enemigo tiene que librar, tiene que quitar, tiene que sacar sus garras de la persona y del lugar donde lo tiene dominado. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el lugar que nos toca a nosotros? Yo les dije hoy, Él me recibe como estoy, como soy. Yo prediqué un mensaje hace un tiempo, no sé si recuerdan. Él me recibe como soy, pero no me va a dejar como estoy. Decía eso. ¿Por qué? Porque yo debo crecer. Y si yo le permito, Él se va a ocupar de mí. Ya leíamos recién, Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para que yo haga y trabaje, aunque sea con un granito de arena diario. Quizás una llamada telefónica a alguien que lo necesita, quizás una oración ignota de la que nadie se da cuenta. Pero oré por ellos, oré por esto, oré por aquella persona, oré por el enfermo, oré por aquel. Esas cosas pequeñas que nosotros podemos hacer están dando creatividad, están creando vida en lugar de generar muerte. Ahora bien, el arrepentimiento, ¿qué lugar ocupa en todo esto? Sin dudas es el primer escalón para cortar con la pasada manera de vivir. Porque yo ya soy salvo, yo fui salvado. ¿Por quién? Por Cristo, por la obra de Dios, por lo que Dios quiso hacer en su Hijo, trayéndolo y ocupando mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Esta palabra, metanoia, es una palabra muy, muy concreta. Miren, se traduce en el Nuevo Testamento como cambio de mente. Entonces nosotros pensamos en el arrepentimiento y decimos, bueno, no sé si me arrepentí o no. Bueno, yo les voy a terminar de contar un poquito qué pasó conmigo. Yo ese día tuve convicción de pecado, pero yo tuve la convicción de que yo tenía que cambiar mi forma de actuar. Que me encantaba salir de noche, bailar, tener a mi mamá pendiente de mí hasta las qué sé yo qué hora. Me gustaba.
pero yo sabía que yo tenía que cambiar. Yo sabía que eso no era bueno para mí y yo sabía que Dios tenía preparado algo nuevo, algo bueno y algo muy creativo para mí y que eso no iba. Entonces, yo tuve que hacer algo. Tuve que cambiar mi cabeza, tuve que cambiar mi mente, tuve que arrepentirme realmente. Y el arrepentimiento tiene 3 partes, por lo menos. Esto es un poco técnico, pero aguántenme un cachito, ya terminamos. Convicción de pecado. La convicción de pecado no es arrepentimiento necesariamente. ¿Por qué? Porque nos abre el camino a Dios, pero todavía no nos hemos arrepentido necesariamente. Lo que va a ocurrir cuando viene la palabra de Dios, cuando viene Dios mismo y a través de su palabra nos toca y Dios, el Espíritu Santo, obra. Esto es lo que estábamos pidiendo recién. Ven a este lugar. ¿Por qué? ¿Porque Dios no estaba acá? No. Dios llena este lugar y lo llena de la manera que Él quiera, con nosotros, en nosotros, del modo que Él quiera hacerlo, por cierto, pero el Espíritu Santo tiene que hablarnos y tiene que darnos esa convicción de pecado. Esto es lo que yo tuve en ese momento cuando tenía 17 años, convicción. ¿Qué significa convicción de pecado? Que yo entendí, esta es la comprensión intelectual, yo entiendo esto de que no ando bien, de que no estoy haciendo las cosas bien, de que necesito cambiar. Lo entendí, pero todavía no lo hice. Por eso les digo, convicción de pecado no es arrepentimiento. Ahora bien, podemos estar muy doloridos por lo que hemos hecho, pero el remordimiento de conciencia tampoco es arrepentimiento. ¿Que a mí me remuerda la conciencia por lo que hice? No alcanza. ¿Saben cuántos? En las cárceles está llena de gente que dice, pucha, no lo tendría que haber hecho. No me tendría que haber calentado, no me tendría que haber enojado, no tendría que haber hecho eso. ¿Saben cuántos? El arrepentimiento es mucho más que un sentimiento humano. Viene de Dios y provoca en nosotros algo increíble por venir de Dios. Provoca odio. ¿A qué? Al pecado. Se murió el amor al pecado, porque nos gusta pecar muchas veces. Se murió. ¿Y qué pasó? Ahora se produce otra cosa, distinta, un sentimiento encontrado, distinto, odio al pecado. Todavía no nos hemos arrepentido del todo. Pero fíjense lo que dice la palabra. Me encanta esta versión, 2 Corintios 7:10, lo que dice la versión esta. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Vieron qué bien explicado que está? La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero fíjense lo que dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Quiere decir que yo puedo lamentarme, puedo tener remordimiento de conciencia, puedo sentirme mal, pero puedo no ser salvo. Puedo no haberme arrepentido todavía, porque todavía es una comprensión intelectual y es un sentimiento, es el dolor, nada más, de haber hecho lo que no debía. Pero acá viene lo tercero, que es la renuncia al pecado. En esta instancia nosotros repudiamos el pecado. Estoy hablando del pecado propio, porque nosotros somos muy rápidos para repudiar el pecado de los demás. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos no somos tan inteligentes a veces o capaces para entender que nosotros hemos pecado. Y no estamos tan dispuestos a repudiar nuestro propio pecado, a decir, me arrepiento, Señor, yo fui quien hizo esta barbaridad, yo fui quien pecó. Y en Romanos 1, esto nos muestra que hemos practicado pecado y el pecado es la herramienta
que utiliza el diablo para hurtar, matar y destruir. ¿Se acuerdan? Lo dijo el Señor claramente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en serio. Pero el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué herramienta usa el enemigo para hurtar, matar y destruir? Que yo haga cosas que me gustaría hacer o que me gustaba hacer, o que yo vuelva a lo que yo hacía, o que yo vuelva al tipo de vida que yo tenía. Esto es lo que quiere el enemigo. Ahora bien, en esta etapa, nosotros vemos con claridad absoluta que es una trampa que nos ha tendido el enemigo. Nos damos cuenta y decimos: renuncio al pecado, renuncio a esto. No lo quiero para mí. La renuncia al pecado es algo diario, por otro lado, porque algunos piensan que tal vez es una sola vez. Bueno, está bien que haya una vez. Que haya una vez. No sé si a los 17, a los 34, a los 50, a los 60, a los 70, no importa. Pero es bueno que haya un tiempo donde haya renuncia al pecado. Pero esa renuncia, las más de las veces, tiene que ser diaria. Y sobre todo, cuando un pecado nos ha estado gobernando, nosotros día tras día le tenemos que decir al enemigo y le tenemos que decir al Señor. Le tenemos que hablar a los dos. Al enemigo le tenemos que decir: basta, ya renuncié. Y al Señor le tenemos que decir: Señor, yo quiero caminar en tus pasos. Quiero caminar como vos sabés. Y entonces, porque sabemos que somos débiles, nos hacemos fuertes declarando y resistiendo la tentación. En Romanos 6:2 nosotros encontramos: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué hay aquí? Una decisión. Una decisión. Entonces, convicción de pecado es intelectual. Yo tengo convicción de qué pecado, pienso. Después puedo sentir dolor, es la segunda parte. Pero esta tercera, yo aplico mi voluntad. Yo digo: decido dejar el pecado. Ahora vamos a leer un pasaje pronto. Con esto vamos a orar y terminar. Pero yo les digo, este cambio de mente no es simplemente un cambio intelectual, no es simplemente algo que me produjo hasta llanto muchas veces, sino mucho más. Involucra mi decisión. Es pensar en cómo he vivido y dejarlo atrás. Y caminar hacia Dios, hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva forma de vivir. Es reconocer lo malo que hemos hecho y es resolvernos a cambiar la forma de pensar. A mí me encanta la versión popular en Romanos 12:2, porque dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es a través de mi mente que yo puedo hacerlo, pero necesito el poder de Dios. Entonces no dejemos de pedírselo. Señor, solo no puedo. Solo no puedo. Yo necesito que vos camines conmigo también en este día, porque yo también hoy, como se enseña en Alcohólicos Anónimos, por hoy, Señor, yo no voy a tomar. Del mismo modo, por hoy, Señor, tampoco voy a pecar en esto que ha sido algo que me tuvo cautivo durante tanto tiempo. Vamos terminando. Nos preguntamos, ¿saben que es bueno reflexionar? No estamos en un tiempo de mucha reflexión, vivimos a tal velocidad, pero reflexionemos un momento. ¿Nos hemos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir? ¿O estamos pensando tal vez en que, bueno, Dios me recibió como estaba y así estoy? El abrazo de Jesús es un abrazo para bien, es un abrazo que me limpia, es un abrazo que no me deja igual. Él me recibió como estaba, pero Él quiere que yo cambie. Él quiere que yo me arrepienta realmente, que haya un cambio de mente en primer lugar. Y que yo baje esto que está en mi cabeza, en mi mente, a mi corazón, sí, pero también a mis manos, a mis pies. Si yo no me hace bien ir a donde voy,
tengo que cambiar el rumbo de mis pies. Si no me hace bien hacer lo que hago con mis manos, tengo que dejar eso. Y tengo que cambiar. Fíjense ustedes qué maravilla. Este pasaje toma nueva luz. Mirá. Gracias, David. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero que ustedes escuchen, porque ¿saben qué? Muchas veces hablamos y el que tiene que ministrar esto es el Espíritu Santo, ¿no? Y es así, siempre es así. Así como el pastor que predicó ese día que yo me convertí, cuando él dijo, pero yo no hice un llamado a la conversión. Pero yo me convertí ese día. Yo te aseguro que me convertí. Han pasado muchos años. Y a veces no somos capaces de pensar o no se nos da por pensar que Dios no quiere que yo siga estando igual, ¿eh? Sus brazos están abiertos, Él me abraza igual. Pero Él me pide algo. Miren, cierren sus ojos un momento y vamos a pensar en esta oración que es maravillosa de Efesios 4. Efesios 4 es casi, les diría, el centro de la Biblia, como decía José, cuando nos enseñaba Efesios, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Con la autoridad del Señor, ustedes cierren sus ojos y piensen en Pablo, en el apóstol, ¿no? Él está hablando a los efesios y les dice así, miren. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente. No es tu caso, no es mi caso, pero pensá si no es así. Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Qué grande, Pablo. Han perdido la vergüenza. Acá nos duele a todos. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Está hablando de pecado, ¿eh? No está hablando de que la sensualidad sea pecado. Está diciendo que viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero fíjense lo que dice. Les había dicho con la autoridad del Señor. Ahora dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Si algo deseo en esta mañana es que Él nos renueve a todos. Que renueve mis pensamientos y mis actitudes. ¿Por qué? Porque el apóstol ya sabía en esa época que de mi mente surgen las cosas que digo y hago. Pónganse la nueva naturaleza como un nuevo vestido, como un nuevo traje, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Miren lo que sigue diciendo, esto es mucho más práctico todavía. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad.
no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Se acuerdan que la otra versión decía: tenemos las arras del Espíritu, tenemos la garantía, Acá dice: les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y termina diciendo ese capítulo: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El Señor nos ha llamado a un tiempo de reflexión, a un momento donde recordamos cómo nos convertimos. Tal vez alguien levantó la mano simplemente y dijo: yo quiero a Dios. Y no se dio cuenta que venía con una carga tremenda detrás, que no dejó, tal vez no lo pensó. Señor, en esta mañana tenemos convicción de pecado, tenemos dolor por el pecado que hemos cometido y tu Espíritu nos está mostrando que debemos renunciar al pecado y que debemos cambiar, que debemos arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar para que así cambie nuestra forma de vivir. Gracias por tu palabra, Señor. No vamos a dejar nunca de agradecerte el toque de tu Espíritu que nos corrigió un día. Bendecimos tu nombre, Señor. Yo, mientras todos estamos orando, quiero hacer un llamado, quizás un llamado muy específico. Quizás hay alguien o algunos que no habían pensado en esto, de que tienen que cortar con el pasado, cortar con la vida pasada. En esto debemos ser claros y debemos tener claro qué significa mi vida de pecado y qué no, pero es necesario que yo piense en aquello que hice y que no estuvo bien. Todos sabemos a qué se refiere, todos. Nadie juzga a nadie en este momento. Simplemente si hay alguien que dice: yo me arrepiento de veras y voy a cambiar, solamente esta persona o estas personas, si quieren ponerse de pie, queremos orar y queremos asistirles, ayudándoles a que ustedes hagan esto, porque nosotros lo hemos tenido que hacer una y otra vez y lo seguimos haciendo. No es que nosotros estamos más allá del bien y del mal. Nosotros oramos para fortalecernos unos a otros y para que la gracia del Espíritu Santo descienda y yo me haga tan fuerte que luego pueda orar por otros y dejar mi pecado. ¿Hay alguien que quiere manifestarlo en esta mañana? Estamos todos orando, no estamos... Amén, Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice. Yo les voy a pedir que pasen adelante y mientras todos estamos orando, les voy a pedir a los pastores, las pastoras que estén orando. Yo también voy a bajar ahora. Necesita más de ti. Pasen, vengan, acompañen. Pastor que pueda estar acompañando aquí. Necesita ser cambiado, Señor. Gracias, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Gracias, Señor. de Gracias. ti. Gracias por tu amor, porque tu Espíritu no nos va a dejar solos. Están aquí los que tienen que estar y los que han tenido seguridad de que tenían algo que arreglar con vos, como yo tantas veces, como cada uno de mis hermanos. Y aquí no hay nadie perfecto. Somos todos hermanos, hijos, pero estamos tan seguros, Señor, de que querés que dejemos lo que no va, lo que no sirve. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque somos tus hijos. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que Vamos un momento más, nada más. dentro Nos ponemos de pie y cantamos. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, por esta mañana de bendición, por esta mañana de salvación, por esta mañana de reconciliación. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros hablándonos. Gracias, Señor, y en esta hora nos vamos a casa bendecidos y vamos a tener una semana en victoria. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, nos reencontramos en las próximas reuniones. Que Dios le bendiga.